prácticamente con el cargo de concejala y evidentemente con una discapacidad visual, ¿cree que la gente con discapacidad en Santo Domingo tuvo una representante, tiene una representante y quizás se ha acercado más al municipio para exponer sus necesidades, para decir, así como la concejal Diana, yo estoy aquí para que ustedes me ayuden? ¿Cree usted que ha habido esa apertura con la llegada suya al municipio? Bueno, yo tengo que reconocer que antes de que yo esté, hubieron muchos grupos, asociaciones, colectivos de personas con discapacidad que han estado ahí firmes, luchando porque Santo Domingo sea inclusivo y equitativo. Y con mi llegada solo logramos cristalizar que desde dentro alguien pueda presionar y fiscalizar que las obras se ejecuten, que haya una ordenanza más apegada a la realidad, a lo que necesitamos. Los colectivos siguen ahí. Yo siempre he dicho, yo no me considero que soy la representante de todas las personas con discapacidad o de todas las mujeres o de todos los jóvenes, porque tal vez no lo sea así, pero lo que sí tengo claro es que mi accionar siempre va a ser enfocado en que las personas con discapacidad tengan garantía en sus derechos, que sean medidas afirmativas. Entonces, desde ese punto sí hemos logrado avances y en ese camino vamos, porque nos falta promover, y en lo que estamos pendientes, que el transporte sea inclusivo, que las obras sigan teniendo la inclusión que necesitamos, entre otros factores más. De las personas con discapacidad en el cantón de Santo Domingo. A ver, como concejal, ¿qué hemos conseguido? Primero, que las obras, como lo decía, pese a que la normativa INE lo dispone, que tienen que ser accesibles, lo hacían, pero no bien. Entonces, hemos conseguido que las obras que se están haciendo sí cumplan tal cual la normativa INE, pero también sean apegadas a la realidad de quien lo va a utilizar. Adicional, como concejal, soy la presidenta del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Desde ahí hemos trabajado con todos los grupos de atención prioritario, dentro de ello las personas con discapacidad. Entonces, hemos trabajado con todos. ¿Que el recurso falta? Por supuesto. ¿Que ha sido fácil? No, no ha sido fácil, porque son varias realidades. La persona que no ve tiene una problemática, pero la persona que no escucha es otra, la persona que anda en silla de ruedas es otra. Entonces es diverso, es complejo, y en ese camino vamos. Hemos también hecho gestiones extras a través del Ministerio de Salud para que personas puedan ser atendidas en el tema odontológico. Y aunque parezca algo tan mínimo, tan básico, era increíble saber cómo personas con PCI, parálisis cerebral infantil, Down, entre otras, no podían tener este servicio porque, sencillo, en Santo Domingo no había anestesiólogos, no había el espacio, y hemos hecho esas gestiones que, aunque sean mínimas tal vez, créame, que cambia la vida de una persona con discapacidad. Diana, justamente yo quería preguntarle eso, usted algo me respondió, pero quisiera, si es posible, ser un poquito precisos. Usted habla también de diversas discapacidades del Santo Domingo. ¿Hay alguna que predomine quizás en su conocimiento como concejal? ¿Ha tenido cifras de cuántas personas con discapacidad hay en Santo Domingo y quizás una que predomine aquí en el cantón? Sí, alrededor de 12,000 personas con discapacidad, y la que predomina es la discapacidad física. Personas en silla de ruedas, por lo general, de ahí va el tema visual, auditivo, Down, psicosocial. Más o menos en ese rango se van desglosando. Diana, justamente ahora en cambio, cuanto a lo que es la vulnerabilidad, lamentablemente Santo Domingo es una de las ciudades en las que la inseguridad se ha incrementado. Esto lamentablemente afecta a todos, pero ahí yo quiero preguntarle cómo afecta más a las personas con discapacidad. Wow, es que sin duda alguna hablar del tema de inseguridad en Santo Domingo es de hablar de miedo ya hoy en día, al punto de saber ya no sabemos en qué orden de la lista estamos como para los secuestros, y lo hablamos así crudamente porque es común escuchar, secuestraron a tal persona, le robaron el carro a tal persona, gente que conocemos, y cuando hablamos del tema de discapacidad, mucho más. En mi caso, lo voy a comenzar hablando a título personal. Yo tengo terror salir a la calle sola. Una, por el tema que totalmente no tenemos las calles inclusivas, ¿no? Por el tema de movilidad, y otra por el tema de inseguridad. Yo voy caminando, ejemplo, sola con el bastón, y la mujer siempre anda con una cartera, algún teléfono, todos, ¿no? Entonces, que te roben, no te vas a dar ni cuenta, o si te lastiman, etcétera. Entonces, sí es mucho más complejo,
para quienes tenemos discapacidad porque eres más vulnerable. Imagínate una persona en silla de ruedas, la misma movilidad tal vez no es tan rápida, ¿no? O no es que te puedes cruzar la calle si ves algo sospechoso, te toca seguir en el camino y con el miedo de que te roben o que pase algo. Entonces, es complejo, sí es complejo, pero creo que no lo hemos normalizado ni estamos aprendiendo a vivir con ello. Lo que sí estamos aprendiendo es a cuidarnos mucho más. El tema, justamente la siguiente pregunta es, el tema de la inseguridad hace que quizás su trabajo como concejal, esas ideas que usted mantiene, propone y sostendrá en este nuevo periodo, también se retrasen quizás porque, un ejemplo, dirán, en el tema de la inseguridad dirán, no, necesitamos prioridad para tal cosa, pero el tema de la discapacidad va a quedar de lado. Quizás cree que con la inseguridad se enfocarán los recursos, los esfuerzos para un sector, dejando quizás de lado al sector de la discapacidad en Santo Domingo. Bueno, primero que la ley establece que el 10% del recurso sea para los grupos de atención prioritario, ¿no? Dentro de ello está la discapacidad a través del CCPD y Patronato Municipal. Por ende, está garantizado que vamos a seguir trabajando y al contrario de haber reducido los presupuestos, los hemos incrementado. Para trabajar con los grupos, ¿no? El tema de hablar de obras, por más que se quiera enfocar el recurso en otro factor, las obras se van a seguir dando y dentro de ello la inclusión, la accesibilidad. Ahora, que hay que enfocarnos en factores que no se ha preocupado antes, sí, como el tema del apoyo al deporte, como lo manifestaba, que en una política pública estamos plasmando aquello, como el tema de la organización mismo de las personas con discapacidad, la inclusión en el tema educativo. Sabemos que la situación actual hace que los recursos los prioricemos en tema de seguridad porque estamos apoyando a la policía, al ejército, entre otras entidades con camionetas, vehículos, bueno, en fin. Pero ahí viene el trabajo, no solo mío como persona con discapacidad al ser autoridad, sino de todo el resto de compañeros concejales, seguir apoyando a este grupo de atención prioritario que tanta falta necesita, que necesita ser atendido y con ello conlleva también a otros grupos que van de la mano. ¿Cómo será su aporte? ¿Ha tenido quizás un plan para justamente que esto suceda, que esto se mantenga y quizás dar un poco más de prioridad al ámbito de las personas con discapacidad en torno también al tema de la inseguridad? Por supuesto, lo decía, hemos presentado una ordenanza reformatoria. Dentro de ello garantiza varios aspectos, obviamente, y ese proyecto lo vamos a seguir impulsando. Vamos a seguir impulsando, o sea, es que el trabajo no, por suerte no para, el trabajo continúa y dentro de ello todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos que hemos venido ejecutando con los grupos de atención prioritario y dentro de ello las personas con discapacidad, en el tema salud, en el tema emprendimiento, en el tema capacitaciones, en el tema deportivo, en el tema de protección de derechos, entre otros factores. Así que el trabajo va a continuar y considero que como tenemos mayor preparación, conocemos mucho más, ya hemos aprendido a movernos mucho más como peces en el agua, entonces considero que el trabajo va a ser mucho más eficiente. Robarme un poquito lo que mencionaba en una entrevista usted, un triple esfuerzo ha realizado desde que usted ingresó a la concejalía. Si nos puede recordar eso, por favor. Por supuesto, lo decía que el triple esfuerzo fue el ser una persona con discapacidad visual, el ser mujer y el ser joven. Es que cuando entramos nos topamos con el hecho de ser mujer, el machismo, ¿no? O sea, era como que bastantes hombres y el ser mujer todavía te minimizaban. Ahora eso venía acompañado de ser la concejal más joven y por ende el ser joven consideras que eres inexperta, que no tienes la capacidad. Y cuando encima de eso teníamos una discapacidad visual, como te ven con tristeza, como con pena, acompañado todo eso, era como que no ibas a ejercer tu trabajo y prácticamente ibas a hacer un monigote, pero nosotros lo hemos demostrado
que no ha sido así, que no, ni el ser joven, ni el ser mujer, ni el ser una persona con discapacidad ha limitado que podamos ejercer a cabalidad nuestro rol, sobre todo en el tema de fiscalización, como lo decía, a mí no me ha temblado la mano para firmar un memo requiriendo información, o me ha temblado la voz para votar algo en contra, ni asimismo protestar porque una ordenanza mía no se mueve, no se acelera. Entonces, en el camino nos hemos aprendido también a valorar muchos más, a entender que los retos que la vida nos presenta, nosotros sí los podemos superar, y entonces con la bendición de Dios seguimos aquí más seguros, más firmes, más capaces. Para terminar, estimada Diana, veo que usted tiene prácticamente un ángel guardián en Alexis. Cuéntenos un poquito ese lado humano, ese día a día. A Diana, ¿qué hora se levanta? ¿Qué le gusta antes de ir a trabajar? Cuéntenos un poquito de ese día a día, resúmanos para las personas que van a leer esta entrevista, cómo es el día a día de Diana en su trabajo, lo que hace, por favor. Bueno, tengo que decirlo que sí es cierto que yo tengo una discapacidad y a veces no nos limita, nos hace que nos demoremos un poquito más a la hora de ejercer alguna acción, pero no por ello quiere decir que no podamos hacer nada. En mi trabajo, obviamente, yo tengo el equipo que me asiste por diversas situaciones que son como que evidentes, ¿no? A la hora de la movilidad o estrictamente porque cumplan el rol para el cual están. Pero de ahí nosotros tenemos, como yo digo, una vida también aparte de ser concejal, y dentro de ella nos desenvolvemos solas. Yo soy mamá, me levanto temprano pues para cambiar a mi enano, para, bueno, que se hace, cambiarlo, a que desayune, luego ya el niño se va en el recorrido, nos cambiamos, tomamos un taxi, llegamos al municipio, continuamos con nuestra jornada y siempre pendiente del niño. Ya después de, o bien hay que reuniones en el municipio, o bien tenemos reuniones en territorio, o bien hay sesiones, entre otros, y luego de eso, nuevamente un taxi a la casa, llegamos a casa, dejamos el rol de concejal, nos sacamos los tacos, el vestido y ropa cómoda y a ser mamá, a jugar con el niño en la alfombra, a preparar algo de cenar, luego en la noche ya bañarlo, contarle un cuento que pese a que no veo, soy experta para inventarme cuentos y ya a ratos creo que le cuento la de hada que se convierte en dinosaurio, pero no importa. Entonces, y la canción para el niño y se duerme. Y esas son las jornadas que lo hago con normalidad, y que si toca arreglar la casa, pues lo hago sin ningún problema. O sea, no tengo a alguien que me ayude en casa, soy madre soltera. Entonces, sí nos hace los días un poquito tal vez más largos porque no hay ese apoyo, pero sin duda alguna creo que valoramos cada acción, y para mí lo más chévere de todo, la verdad, hoy en día es el tema de ser madre. A veces llego tan estresada del municipio, o muchas veces he llegado, pero con frustración, y que he llorado por diversas situaciones, y sentir un abrazo del enano, sentir que mamá te amo, o que mamá, llegó mamá. Créanme que eso no, o sea, no tiene comparación ni tiene precio.